Nunca olvidaré la noche en que lo besé frente a ella. Tenía 23 años. Acababa de descubrir que mi novio de 2 años me había estado engañando con mi compañera de trabajo. Y en ese momento, parada en medio de esa fiesta con mi corazón hecho pedazos, decidí que si él podía jugar sucio, yo también. Así que cuando Mateo, su mejor amigo y la persona que él más envidiaba, me preguntó si estaba bien, hice algo que jamás pensé que haría. Lo besé. Ahí mismo, frente a todos, frente a él, frente a ella. Y la cara de Rodrigo cuando me vio fue la mezcla perfecta entre shock, dolor y rabia. Pero lo que él no sabía en ese momento era que ese beso iba a cambiar todo. No solo su vida, sino la mía también, porque entre todos esos besos falsos que le di a Mateo para hacerlo sufrir, algo pasó, algo que no estaba en mis planes, algo real. Si alguna vez te han roto el corazón y pensaste en vengarte, pero todo se te salió de control, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza, y déjame saber en los comentarios si alguna vez hiciste algo loco por despecho, porque lo que voy a contarte es la prueba de que a veces la venganza tiene consecuencias que nunca imaginaste. Pero para que entiendas cómo llegué a besar al mejor amigo de mi novio en medio de una fiesta, tengo que llevarte 6 meses atrás, cuando todavía creía que Rodrigo era el amor de mi vida y no tenía ni la más mínima idea de la pesadilla que estaba por comenzar. Conocí a Rodrigo en la agencia de marketing donde ambos trabajábamos. Yo tenía 21 años y acababa de entrar como community manager, y él era diseñador gráfico, 3 años mayor que yo, con esa sonrisa que hacía que todas las chicas de la oficina voltearan a verlo. Pero él me eligió a mí, o eso pensaba. Los primeros meses fueron como de película, literal. Desayunos sorpresa en mi escritorio, mensajes de buenos días que me hacían sonreír como tonta, fines de semana explorando cafeterías en la Condesa, noches viendo series acurrucados en su departamento. Mis amigas me decían que había encontrado al indicado, y yo les creía. Mi mamá ya lo adoraba. Hasta habíamos empezado a hablar de irnos a vivir juntos después de que yo cumpliera 2 años en la empresa. Rodrigo tenía un grupo de amigos súper unido desde la prepa, y yo me integré rápido a ese círculo. Salíamos todos los viernes a algún bar en la Roma, íbamos juntos a conciertos, hacíamos road trips. Entre ese grupo estaba Mateo, su mejor amigo desde siempre. O sea, esos amigos que se conocen desde niños y tienen millones de historias juntos. Mateo era arquitecto, trabajaba en un despacho increíble y siempre fue súper amable conmigo, como respetuoso, nunca se pasó de lanza ni nada. Pero yo notaba algo raro entre ellos. Rodrigo siempre hacía comentarios medios ácidos sobre los logros de Mateo. Si Mateo conseguía un proyecto importante, Rodrigo decía que había tenido suerte. Si Mateo se compraba algo, Rodrigo murmuraba que presumía demasiado. Yo pensaba que era envidia normal entre amigos, ya sabes, cosas de hombres. Pero después entendí que era mucho más profundo que eso. También estaba Vanessa en ese grupo de amigos. Ella trabajaba en la misma agencia que nosotros, en el área de cuentas. Era de esas chicas que siempre se ven perfectas, súper arregladas, con su cabello rubio siempre impecable y sus outfits de revista. Al principio me caía bien. Hasta salíamos juntas a veces a comer. Rodrigo me había contado que ella había estado enamorada de él en la universidad, pero que él nunca le hizo caso porque no sentía lo mismo. Me dijo que ahora eran solo amigos y que yo no tenía nada de qué preocuparme. Y yo le creí, como la tonta que era. Las primeras señales empezaron como 3 meses antes de que todo explotara. Rodrigo comenzó a quedarse más tarde en la oficina, siempre con la excusa de que tenían proyectos urgentes. Cuando yo le proponía que cenáramos juntos después, me decía que estaba muy cansado y que mejor otro día. Sus mensajes de buenos días se volvieron más esporádicos, y cuando estábamos juntos, sentía que su mente estaba en otro lado. Lo pillaba checando su celular a cada rato, y cuando yo le preguntaba quién era,
Me decía que eran cosas del trabajo y ponía el teléfono boca abajo, como si nada. Un día le sugerí que nos tomáramos una foto juntos para subirla a Instagram. Llevábamos semanas sin publicar nada como pareja, y él me dijo que ya no le gustaba andar presumiendo su vida en redes sociales, que prefería mantener las cosas privadas. Me pareció raro porque antes le encantaba etiquetarme en memes y subirme a sus stories, pero no quise presionar. Pensé que tal vez solo estaba estresado con el trabajo. Lo que realmente me empezó a dar mala espina fue Vanessa. Noté que cada vez que Rodrigo tenía esas juntas tardías, ella también se quedaba hasta tarde. Y en las reuniones de equipo, se sentaban juntos, compartían miradas que duraban un segundo más de lo normal, se reían de chistes internos que yo no entendía. Cuando yo mencionaba algo sobre eso, Rodrigo me decía que yo estaba siendo paranoica, que Vanessa era como su hermana, que yo era la que él amaba, y yo quería creerle tanto que ignoraba lo que mis ojos veían. Pero el momento que realmente me hizo dudar fue una noche que fui a buscar a Rodrigo a la oficina para darle una sorpresa. Había cocinado su platillo favorito y quería llevárselo. Cuando llegué, la oficina estaba casi vacía. Solo había luz en la sala de juntas del fondo. Me acerqué en silencio, y a través del vidrio esmerilado vi dos siluetas muy cerca, una de la otra. Reconocí la postura de Rodrigo inmediatamente, y la risa que escuché del otro lado era inconfundiblemente la de Vanessa. No estaban haciendo nada explícito, pero la forma en que estaban parados, casi sin espacio entre ellos, me revolvió el estómago. Toqué la puerta y ellos se separaron rápido, como si los hubiera cachado en algo. Rodrigo me dijo que estaban revisando unos diseños en la laptop, pero la computadora estaba del otro lado de la mesa, apagada. Esa noche discutimos. Le dije que sentía que algo raro estaba pasando con Vanessa. Él me volteó todo. Me dijo que yo era una celosa insegura, que él no podía ni trabajar tranquilo porque yo estaba inventando cosas en mi cabeza. Me hizo sentir tan mal que terminé disculpándome yo con él. Así de bien manipulaba la situación. 2 semanas después de ese incidente, mi amiga Sofía, que también trabajaba en la agencia pero en otro piso, me mandó un mensaje que me heló la sangre. Me decía que necesitaba hablar conmigo urgente, que era sobre Rodrigo. Quedamos de vernos en un café cerca de la oficina después del trabajo. Cuando llegué, Sofía tenía esa cara de no sé cómo decirte esto. Me tomó de las manos y me dijo que el día anterior había salido con un chavo a un restaurante en Polanco y que en una mesa del fondo había visto a Rodrigo cenando con Vanessa, solos. Ella dijo que al principio pensó que era una cena de trabajo, pero que la forma en que se miraban no era para nada profesional. Rodrigo le había tomado la mano a Vanessa sobre la mesa, y en un momento, cuando pensaron que nadie los veía, se habían dado un beso rápido, pero beso al fin. Sentí que el piso desaparecía. Le pregunté si estaba completamente segura, y ella me mostró una foto que le había tomado de lejos con su celular. Era borrosa, pero era él. Era Vanessa. Era real. No podía creerlo. Literal me temblaban las manos mientras veía esa foto. Le di las gracias a Sofía y salí de ese café como zombi, sin rumbo. Caminé durante horas por las calles de la Roma sin procesar lo que acababa de ver. Todas las señales que había ignorado ahora tenían sentido. Los mensajes a escondidas, las llegadas tarde, la distancia emocional, los comentarios defensivos sobre Vanessa, todo encajaba perfectamente y yo me había negado a verlo. Esa noche, Rodrigo me mandó mensaje preguntándome si estaba bien, que me veía rara. No le contesté. Por primera vez en nuestra relación, lo dejé en visto. Necesitaba pensar. Necesitaba tener pruebas más sólidas antes de confrontarlo. Porque sabía que él iba a negar todo y a hacerme sentir como si yo estuviera loca otra vez. Decidí investigar por mi cuenta. Una parte de mí todavía quería estar equivocada, pero otra parte, la parte que ya sabía la verdad, necesitaba confirmación. Durante los siguientes días,
Me convertí en alguien que nunca pensé que sería. Revisé su Instagram a fondo. Vi quién le daba like a sus fotos. Analicé cada comentario. Vanessa estaba en todos lados, siempre con emojis coquetos, siempre con dobles sentidos que ahora veía clarísimos. Revisé las fotos donde Rodrigo me etiquetaba y noté que en las últimas semanas había dejado de hacerlo. Pero tenía fotos nuevas, fotos en lugares que yo no conocía, y en los reflejos de algunas se veía claramente una figura femenina rubia tomando la foto. Una noche que Rodrigo se quedó dormido en mi departamento, algo que ya casi nunca pasaba, hice algo de lo que no me enorgullezco, pero que necesitaba hacer. Tomé su celular mientras él dormía. Conocía su contraseña porque antes la compartíamos sin problema, pero cuando intenté meterme, resulta que la había cambiado. Eso ya fue confirmación suficiente. Probé varias combinaciones hasta que di con una. La fecha de cumpleaños de Vanessa. Neta sentí que me moría ahí mismo. Entré a sus mensajes y ahí estaba todo. Conversaciones con ella que se remontaban a meses atrás, desde antes de que yo empezara a sospechar. Mensajes diciéndose que se extrañaban, haciendo planes para verse, mandándose fotos. Había uno donde ella le decía que odiaba tener que fingir que solo eran amigos en la oficina, y él respondía que solo era cuestión de tiempo, que en cuanto encontrara el momento correcto iba a terminar conmigo. Leí todo con las lágrimas cayéndome en silencio. Había mensajes de ellos burlándose de mí, de cómo yo no sospechaba nada, de cómo Vanessa se reía cuando yo le contaba cosas personales porque pensaba que era mi amiga. Había mensajes donde Rodrigo le decía que yo era conveniente porque dividíamos gastos y porque mi familia lo quería, pero que con quien realmente quería estar era con ella. Lo más doloroso fue encontrar mensajes de días donde yo le había dicho a Rodrigo que lo amaba, y él me respondía con corazones, y luego inmediatamente le escribía a ella diciéndole que yo era intensa y que no podía esperar a estar con ella. Tomé screenshots de todo, cada mensaje, cada foto, cada conversación. Los mandé a mi propio celular y borré el rastro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Rodrigo se iba a despertar, pero siguió dormido, ajeno a que su mundo estaba a punto de explotar. Me fui al baño y lloré en silencio, con la regadera abierta para que no me escuchara. Lloré por todo el tiempo perdido, por las mentiras, por la traición doble de mi novio y mi supuesta amiga, por haber sido tan ciega. Pero entre esas lágrimas, algo cambió dentro de mí. Ya no solo sentía tristeza, sentía rabia. Una rabia que me quemaba por dentro. Al día siguiente fui a trabajar como si nada. Vi a Rodrigo en su escritorio y le sonreí. Vi a Vanessa en la cocina sirviendo café y la saludé como siempre. Ellos no tenían idea de que yo sabía todo, y esa ignorancia de su parte me daba poder. Durante mi hora de comida, me junté con Sofía y con mi otra amiga, Daniela, y les conté todo. Les mostré los screenshots. Las dos se quedaron en shock. Sofía quería que yo fuera inmediatamente a exponerlos frente a toda la oficina. Pero Daniela, que siempre era más calculadora, me dijo algo que cambió mi perspectiva. Si lo confrontas ahora, él va a negar todo. Va a decir que malinterpretaste los mensajes. Va a hacer que tú quedes como la loca celosa. Necesitas algo más fuerte. Necesitas que él sienta lo que tú estás sintiendo. Y ahí fue donde nació el plan. No quería solo terminar con Rodrigo y quedarme como la novia triste y engañada. Quería que él sintiera el mismo dolor, la misma humillación, el mismo desconcierto que yo estaba viviendo. Quería venganza. Y sabía exactamente cómo conseguirla. Rodrigo tenía un punto débil enorme. Su ego, especialmente en comparación con Mateo. Siempre había sentido que Mateo era más exitoso, más atractivo, más todo. Si había algo que lo iba a destruir era verme con su mejor amigo. No solo eso, sino verme feliz con él, verme eligiendo a Mateo sobre él. Y si Vanessa estaba presente para atestiguarlo, mejor aún.
Esa misma tarde le escribí a Mateo. Fue arriesgado, pero necesitaba saber si él estaría dispuesto, aunque fuera sin saber toda la verdad, a ayudarme. Le dije que necesitaba hablar con él de algo importante, algo sobre Rodrigo. Quedamos de vernos al día siguiente en un café lejos de la oficina. Cuando vi a Mateo, me di cuenta de que estaba nervioso. Me preguntó si Rodrigo estaba bien, si había pasado algo grave. Yo le dije que Rodrigo me estaba engañando con Vanessa, y la cara de Mateo se transformó en una mezcla de enojo y sorpresa genuina. Me dijo que no podía creerlo, que él sí sabía que Vanessa siempre había estado enamorada de Rodrigo, pero que pensaba que Rodrigo me amaba de verdad. Le mostré algunos de los mensajes que había encontrado, obviamente sin mostrarle los más íntimos, y Mateo apretó los puños contra la mesa. Me dijo que Rodrigo era un imbécil, que yo no merecía eso, que él siempre había pensado que yo era demasiado buena para su amigo. Entonces le propuse mi plan. Le dije que quería que Rodrigo sintiera celos, que quería hacerlo creer que había algo entre Mateo y yo, solo para que sintiera lo mismo que yo. Mateo se quedó callado un momento, procesando lo que le estaba pidiendo. Pensé que me iba a decir que no, que eso era demasiado, pero en lugar de eso me sorprendió. Me dijo que él haría lo que fuera para ayudarme, que Rodrigo se lo merecía, y que además, él siempre había pensado que yo era increíble y que Rodrigo no me valoraba. Eso último me tomó por sorpresa, pero no le di mucha importancia en ese momento. El viernes siguiente había una fiesta de cumpleaños de uno de los amigos del grupo. Todos íbamos a estar ahí. Rodrigo, Vanessa, Mateo, yo y todo el círculo. Era el escenario perfecto. Llegué a esa fiesta preparada. Me había arreglado como nunca, con un vestido negro que me hacía sentir poderosa, mi cabello suelto y un maquillaje que resaltaba mis ojos. Cuando entré, vi cómo Rodrigo me miraba sorprendido. Hacía semanas que no me veía tan arreglada, porque honestamente ya ni ganas me daban de esforzarme para alguien que me estaba engañando. Mateo ya estaba ahí. Cuando me vio llegar, vino directamente hacia mí y me abrazó, un abrazo un poco más largo de lo normal, lo suficiente para que Rodrigo lo notara. Rodrigo se acercó y me dio un beso rápido en la mejilla. Me preguntó por qué no le había dicho que iba a venir tan arreglada. Le sonreí y le dije que quería darle una sorpresa. Vi cómo Vanessa nos miraba desde el otro lado de la sala con esa sonrisa falsa que ahora me daba tanto asco. Durante la primera hora, actué normal. Hablé con todos, tomé un par de drinks, me reí de los chistes. Pero cada vez que Rodrigo se distraía, Mateo se acercaba a mí, me susurraba cosas al oído que me hacían reír, me tocaba el brazo con esa familiaridad que hace que la gente voltee a ver. Y Rodrigo empezaba a notarlo. Lo veía mirarnos de reojo, tensar la mandíbula cada vez que Mateo me hacía reír. Vanessa también lo notaba. En un momento se acercó a mí con esa voz melosa y me dijo que me veía muy bonita, que era raro verme tan animada últimamente. Le respondí que últimamente había descubierto que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en gente que no te valoraba, y su sonrisa se congeló por un segundo. Llegó el momento decisivo. Alguien puso música para bailar, y Mateo me extendió la mano. Fuimos a la pista y bailamos una canción lenta. Él me tomaba de la cintura de una forma que no era inapropiada, pero que definitivamente tampoco era de amigos. Yo me dejé llevar. Apoyé mi cabeza en su hombro. Cerré los ojos. Por un momento olvidé que todo era mentira, que estaba ahí por venganza. Me sentí protegida. Me sentí vista de una forma en que Rodrigo no me había hecho sentir en meses. Cuando abrí los ojos, vi a Rodrigo mirándonos desde la barra. Su cara era de furia pura. Vanessa estaba a su lado, tratando de hablarle, pero él no le hacía caso. En ese momento, Mateo se inclinó y me susurró al oído: ¿Estás lista? Y yo asentí. Cuando terminó la canción, Mateo no me soltó.
Me miró a los ojos, acercó su cara lentamente a la mía, dándome tiempo para detenerlo si quería, pero yo no lo detuve, y nos besamos. Ahí, en medio de la pista, con todos mirando, con Rodrigo a unos metros de nosotros. Fue un beso suave al principio, casi tímido, pero luego se hizo más profundo, más real de lo que había planeado. Sentí mariposas en el estómago, algo que no sentía desde los primeros días con Rodrigo, tal vez ni siquiera entonces. Cuando nos separamos, el silencio en la fiesta era ensordecedor. Todo el mundo nos miraba. Y entonces escuché la voz de Rodrigo. ¿Qué chingados está pasando aquí? Se acercó a nosotros hecho una furia, su cara roja, sus puños cerrados. Mateo me puso detrás de él, protegiéndome, y le dijo a Rodrigo que se calmara. Rodrigo me miró como si no me conociera y me preguntó desde cuándo, cómo había podido hacerle eso, con su mejor amigo nada menos. Y yo, con una calma que no sabía que tenía, le respondí, ¿desde cuándo tú y Vanessa? Su cara se puso pálida. Vanessa, que nos había seguido, se quedó congelada. Saqué mi celular y le mostré uno de los screenshots de sus conversaciones, el que decía que yo era conveniente y que no podía esperar a terminar conmigo. El silencio se hizo aún más profundo. Todos nuestros amigos ahora miraban a Rodrigo y a Vanessa. Él intentó decir algo, balbucear una excusa, pero yo ya no quería escucharlo. Le dije que me daba asco, que nunca más quería verlo, que Vanessa podía quedarse con lo que quedara de él. Y me fui de esa fiesta con Mateo, dejando atrás a un Rodrigo destruido y una Vanessa llorando. Después de esa fiesta, mi vida cambió completamente. Al día siguiente, Rodrigo me mandó como 1000 mensajes suplicando perdón, diciendo que había sido un error, que Vanessa no significaba nada, que yo era su mundo. Le bloqueé de todo. También bloqueé a Vanessa. No necesitaba más mentiras ni más drama. En la oficina fue incómodo durante unos días. Todos sabían lo que había pasado. Vanessa pidió un cambio de área y la movieron a otro piso, supuestamente por razones profesionales, pero todos sabíamos la verdad. Rodrigo siguió en diseño, pero ya no me buscaba, ya no me miraba. Yo seguía con mi trabajo, enfocada, profesional, y cada vez que coincidíamos en la cocina o en alguna junta, yo actuaba como si fuera invisible para mí. Pero lo que no esperaba era lo que empezó a pasar con Mateo. Después de esa noche, él me escribió para preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo, si quería hablar. Al principio pensé que solo estaba siendo amable, cumpliendo con el acuerdo, pero sus mensajes se volvieron más frecuentes. Me mandaba memes que sabía que me harían reír, me recomendaba canciones, me preguntaba cómo había estado mi día. Y yo empecé a esperar sus mensajes, a sonreír cuando veía su nombre en mi pantalla. Una tarde, como 2 semanas después de la fiesta, Mateo me invitó a tomar un café. Me dijo que quería hablar conmigo de algo importante. Yo pensé que tal vez se había arrepentido de ayudarme, que me iba a decir que había sido un error besarme, que su amistad con Rodrigo era más importante. Pero cuando nos sentamos en ese café, lo que me dijo fue completamente diferente. Me confesó que durante todo el tiempo que Rodrigo y yo habíamos sido pareja, él había sentido algo por mí, que al principio pensó que era solo admiración, porque le parecía que yo era inteligente, divertida, diferente, pero que con el tiempo se dio cuenta de que era más que eso. Me dijo que nunca había hecho nada al respecto porque yo estaba con su mejor amigo y él respetaba eso, pero que cada vez que Rodrigo hablaba mal de mí o me despreciaba delante de él, moría por decirle que era un idiota, que no merecía tenerme. Me contó que cuando yo le propuse el plan de hacerle creer a Rodrigo que había algo entre nosotros, fue difícil para él, porque sabía que para mí todo era mentira, pero para él no. Que ese beso en la fiesta había sido lo más real que había sentido en mucho tiempo, y que aunque sabía que yo solo lo había besado por venganza, él lo había sentido de verdad.
Yo me quedé sin palabras. No sabía qué decir. Una parte de mí sentía que era demasiado pronto, que acababa de salir de una relación tóxica y no estaba lista para meterme en otra cosa. Pero otra parte de mí, la parte que había sentido esas mariposas cuando lo besé, la parte que esperaba sus mensajes cada día, esa parte quería darle una oportunidad. Le dije la verdad, que yo también había sentido algo en ese beso, que no había sido solo actuación, pero que tenía miedo. Miedo de estar confundiendo gratitud con sentimientos reales. Miedo de lastimarme otra vez. Miedo de lastimarlo a él si resultaba que yo no estaba lista. Mateo me tomó la mano por encima de la mesa y me dijo que no me preocupara, que no había prisa, que él podía esperar el tiempo que yo necesitara, que solo quería que yo supiera la verdad. Salimos de ese café sin llegar a ninguna conclusión definitiva, pero algo había cambiado. Ahora los mensajes ya no eran parte de un plan, eran reales. Las risas ya no eran actuación, eran genuinas. Y los momentos que pasábamos juntos, aunque todavía sin etiquetas, se sentían más honestos que cualquier cosa que había vivido con Rodrigo. Los siguientes 2 meses fueron como un proceso de redescubrimiento. Decidí enfocarme en mí misma antes de tomar cualquier decisión sobre Mateo. Me inscribí en clases de yoga, algo que siempre había querido hacer, pero que Rodrigo decía que era perder tiempo y dinero. Empecé a leer libros que había dejado de lado, a salir con mis amigas sin sentir culpa, a dedicarle tiempo a mis propios proyectos creativos. En el trabajo pedí que me asignaran un proyecto nuevo, algo desafiante que me sacara de mi zona de confort. Mi jefe me dio la oportunidad de liderar una campaña para un cliente importante. Me la vivía en la oficina, pero ahora era diferente. No era por huir de una relación que no funcionaba, sino porque genuinamente estaba apasionada por lo que hacía. Me corté el cabello, cambié mi estilo de ropa. Ya no me vestía pensando en lo que le gustaba a Rodrigo, sino en lo que me hacía sentir bien a mí. Empecé a ir al gimnasio no por presión estética, sino porque descubrí que me ayudaba a liberar estrés y me hacía sentir fuerte. Subía fotos a Instagram de mis salidas con amigas, de mi comida favorita, de los atardeceres que veía desde el rooftop de mi edificio. Y lo más importante, ninguna de esas fotos era para que alguien más las viera. Las subía porque yo quería capturar esos momentos para mí misma. Durante ese tiempo, Mateo y yo seguimos viéndonos, pero sin presión. Íbamos al cine, salíamos a cenar, caminábamos por el parque. A veces él intentaba tomarme de la mano, y yo lo dejaba. Otras veces yo ponía distancia y él lo respetaba sin reclamar. Era refrescante estar con alguien que no me exigía más de lo que yo podía dar en ese momento. Una noche, después de que le conté sobre un logro importante en mi trabajo, Mateo me miró y me dijo: ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Que cada día brillas más, y no por alguien más, sino por ti misma. Eso es lo más sexy que he visto nunca. Y en ese momento me di cuenta de algo. Había empezado todo esto como un plan de venganza, pero sin darme cuenta, me había vengado de la mejor forma posible. No haciendo sufrir a Rodrigo, sino haciéndome feliz a mí misma. A los 4 meses de haber terminado con Rodrigo, mi vida era irreconocible. El proyecto que lideraba en el trabajo fue un éxito rotundo. El cliente quedó tan impresionado que pidió específicamente que yo manejara todas sus futuras campañas. Mi jefe me dio un aumento y me ofreció la posibilidad de trabajar medio tiempo desde casa. Por primera vez en mi vida profesional, me sentía valorada por mi talento, no solo por mi esfuerzo. En lo personal, había construido una rutina que me llenaba. Mis mañanas empezaban con yoga, mis tardes con trabajo creativo, mis noches con amigos o con un buen libro. Ya no dependía de nadie más para sentirme completa. Y lo más importante, había aprendido a estar sola sin sentirme sola. Mateo seguía ahí, paciente, constante, sin exigir nada. Habíamos llegado a un punto donde la línea entre amistad y algo más era borrosa,
pero ninguno de los dos sentía la necesidad de definirlo. Nos besábamos a veces, nos tomábamos de la mano, teníamos conversaciones profundas a las 3 de la mañana, pero no había etiquetas, no había presión, no había ese peso de las expectativas que había sentido con Rodrigo. Mis amigas me preguntaban constantemente qué éramos Mateo y yo les decía honestamente que no lo sabía, pero que por primera vez en mi vida eso no me angustiaba. Estaba aprendiendo que el amor no tenía que venir con urgencia, con celos, con control. Podía ser suave, podía ser paciente, podía crecer a su propio ritmo. Una tarde, mientras editaba unos posts en una cafetería de la Condesa, recibí una notificación de Instagram. Era un mensaje de una cuenta que no conocía, pero cuando lo abrí, reconocí de inmediato de quién era. Era Vanessa. El mensaje decía: «Sé que probablemente me odies y tienes todo el derecho, pero necesito que sepas algo. Rodrigo y yo terminamos. Él nunca me amó, solo me usó para llenar el vacío de cuando tú te fuiste. Me engañó con otra chava de la oficina. Supongo que el karma existe, solo quería pedirte perdón por todo. Fuiste buena conmigo y yo te traicioné de la peor forma. Espero que seas feliz». Leí ese mensaje 3 veces. Esperé sentir satisfacción, alegría por el karma, esa sensación dulce de venganza cumplida, pero lo único que sentí fue nada, indiferencia pura. Rodrigo ya no me importaba, Vanessa ya no me importaba, toda esa historia ya no tenía poder sobre mí. Le respondí algo simple: «Gracias por decírmelo. Te deseo lo mejor». Y así cerré ese capítulo para siempre. El reencuentro con Rodrigo pasó de la forma más inesperada. 5 meses después de todo, uno de los amigos del grupo organizó una cena de reencuentro. Era el cumpleaños de Carlos, uno de los chicos que había estado en esa fiesta donde todo explotó. Mateo me preguntó si quería ir. Me advirtió que probablemente Rodrigo estaría ahí, y me dijo que si no me sentía cómoda, podíamos inventar una excusa. Pero yo le dije que sí, que quería ir, que ya no le tenía miedo a ese encuentro. Llegamos juntos a ese restaurante en la Roma. Mateo me tomó de la mano mientras entrábamos, un gesto protector pero también natural. Cuando llegamos a la mesa, ahí estaba Rodrigo. Se veía diferente, más delgado, ojeras marcadas, el cabello más largo y descuidado. Cuando me vio entrar, su cara fue un poema. Primero sorpresa, luego algo parecido al dolor. Luego intentó componer una expresión neutral. Me saludó con un hola seco, sin acercarse. Yo le devolví el saludo con una sonrisa educada, como le sonreiría a cualquier conocido. Mateo y yo nos sentamos del otro lado de la mesa, y durante toda la cena, yo estuve presente, relajada, feliz. Reía con las anécdotas de los demás, contaba historias de mi trabajo, bromeaba con Mateo, y podía sentir los ojos de Rodrigo sobre mí todo el tiempo. En un momento, cuando Mateo se levantó para ir al baño, Rodrigo aprovechó para acercarse a mí. Se sentó en la silla vacía a mi lado y me dijo en voz baja: «¿Podemos hablar?». Yo suspiré y le dije que no había nada de qué hablar, pero él insistió. Me suplicó con la mirada que le diera solo 5 minutos. Acepté más por compasión que por interés. Salimos a la terraza del restaurante. Rodrigo encendió un cigarro con manos temblorosas y empezó a hablar. Me dijo que había sido el mayor error de su vida, que no pasaba un día sin que pensara en mí, que Vanessa había sido una distracción estúpida, que él había saboteado lo mejor que le había pasado por puro ego y cobardía. Me dijo que me veía increíble, que era obvio que yo había florecido sin él, y que eso lo mataba porque él sabía que podríamos haber tenido eso juntos si él no lo hubiera arruinado. Luego me preguntó sobre Mateo. Me preguntó si éramos pareja, si yo lo amaba, si me hacía feliz. Le respondí honestamente que Mateo y yo estábamos conociéndonos, sin prisa, sin etiquetas, pero que sí, me hacía muy feliz.
que me trataba con respeto, que me valoraba, que nunca me hacía sentir menos. Rodrigo apretó la mandíbula y me preguntó si alguna vez podría perdonarlo, si alguna vez podríamos volver a hablar como antes. Yo lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez pensé que conocía, y le dije algo que había estado procesando durante meses. Rodrigo, te perdono, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque ya no quiero cargar con ese peso. Pero perdonarte no significa olvidar, y definitivamente no significa regresar. Lo nuestro se terminó la noche que decidiste que yo no era suficiente. ¿Y sabes qué? Ahora me alegro de que lo hayas hecho, porque me obligaste a descubrir que yo sí era suficiente, sola, sin ti. Así que gracias por romperme el corazón. Me hiciste más fuerte. Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. Intentó tomar mi mano, pero yo la retiré suavemente. Le dije que le deseaba lo mejor, que esperaba que aprendiera de sus errores, pero que yo ya había seguido adelante. Regresamos a la mesa en silencio. Mateo me buscó con la mirada, preguntándome sin palabras si estaba bien, y yo asentí con una sonrisa tranquila. El resto de la cena fue más ligera. Rodrigo se fue temprano, con la excusa de que tenía que trabajar al día siguiente. Cuando se despidió del grupo, a mí solo me dio un adiós desde lejos. Lo vi salir de ese restaurante y sentí que cerraba una puerta definitivamente. Ya no había preguntas sin responder. Ya no había conversaciones pendientes. Se había acabado de verdad. Después de la cena, Mateo y yo caminamos por las calles de la Roma. La noche estaba fresca, perfecta para caminar sin rumbo. Él me preguntó de qué había hablado con Rodrigo, y yo le conté todo. Le dije que Rodrigo me había pedido perdón, que me había dicho que me extrañaba, pero que yo le había dejado claro que esa historia ya había terminado. Mateo se detuvo en medio de la calle, bajo la luz amarillenta de un poste, y me miró con esa intensidad que me hacía sentir mariposas. Me dijo: «Quiero que sepas que yo nunca voy a apurarte. Sé que empezamos de una forma rara, con todo el drama de Rodrigo, y sé que tal vez necesitas tiempo para procesar todo. Pero quiero que sepas que para mí esto es real. Tú eres real. Y estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario». Yo sentí que algo dentro de mí se derretía. Durante meses había tenido miedo de volver a entregarme, miedo de confundir gratitud con amor, miedo de repetir patrones. Pero parada ahí, con Mateo mirándome como si fuera la única persona en el mundo, me di cuenta de algo. No estaba confundida. Lo que sentía por él era real. Había crecido de forma natural, sin presiones, sin juegos. Era diferente a lo que había sentido por Rodrigo. Era más maduro, más profundo, más sano. Le tomé el rostro con ambas manos y lo besé. No fue un beso de venganza, no fue un beso de actuación. Fue un beso de verdad, de esos que significan algo. Cuando nos separamos, le dije: «Ya no necesito más tiempo. Quiero intentarlo contigo, de verdad, sin miedos, sin planes, solo nosotros dos». Mateo sonrió de una forma que nunca le había visto, con los ojos brillantes, y me abrazó tan fuerte que sentí que todo estaba exactamente donde debía estar. Pero hay algo que aún no te he contado, algo que hace que esta historia sea aún más irónica y perfecta. 3 semanas después de esa cena, cuando Mateo y yo ya éramos oficialmente pareja, pasó algo que ni en mis mejores sueños de venganza había imaginado. Resulta que el cliente importante para el que yo había liderado la campaña exitosa estaba tan impresionado con mi trabajo que le ofreció a mi jefe la posibilidad de expandir el proyecto. Querían crear un equipo completo dedicado a su marca y necesitaban un diseñador gráfico senior. Mi jefe me preguntó si tenía alguna recomendación y yo, profesional como siempre, sugerí a varios candidatos, incluyendo a Rodrigo porque objetivamente era bueno en su trabajo. Hicieron las entrevistas y Rodrigo quedó finalista. Pero el cliente tenía una condición.
Quería que yo fuera la directora creativa del proyecto, lo que significaba que yo sería la jefa directa de todo el equipo, incluyendo del diseñador que eligieran. Cuando mi jefe me ofreció el puesto, no lo pensé 2 veces. Acepté. La cara de Rodrigo cuando le informaron que había conseguido el trabajo pero que reportaría directamente a mí fue impagable. Lo supe por Sofía, quien todavía trabajaba en la oficina. Me dijo que Rodrigo se había puesto pálido, que había preguntado si no había forma de cambiar la estructura del equipo, pero que le dijeron que o aceptaba las condiciones o rechazaba el trabajo. Y como la paga era excelente y él necesitaba el dinero después de su racha de mala suerte, tuvo que aceptar. El primer día de trabajo del nuevo equipo fue interesante. Rodrigo llegó puntual, profesional, evitando mi mirada. Yo di la bienvenida a todos, expliqué la visión del proyecto, asigné tareas. Cuando le di sus indicaciones a Rodrigo, lo hice con la misma cordialidad que con los demás, sin favoritismos pero tampoco sin crueldad. Era su jefa, y me comporté como tal. Con el tiempo, Rodrigo entendió que yo no estaba ahí para hacerle la vida imposible. Yo estaba ahí para hacer mi trabajo, y lo hacía bien. Le daba feedback constructivo sobre sus diseños. Reconocía públicamente cuando hacía algo excelente, lo trataba con el respeto que merecía como profesional. Y eso, en cierto modo, era peor para él que cualquier venganza activa que pudiera haber planeado. Le demostraba todos los días que yo había crecido más allá de él, que mi éxito no tenía nada que ver con él, que yo era completamente capaz sin él. Un día, meses después de haber empezado a trabajar juntos, Rodrigo pidió hablar conmigo en privado. En mi oficina, de pie frente a mi escritorio, me dijo algo que nunca esperé escuchar. Quiero que sepas que admiro mucho lo que has logrado. Eres increíble en lo que haces, y yo fui un completo idiota por no verlo antes. Trabajar para ti me ha enseñado más que cualquier cosa en mi vida. Me ha enseñado humildad. Me ha mostrado lo que realmente significa respetar a alguien. Solo quería decírtelo. Yo asentí. Le agradecí por sus palabras, y seguimos trabajando. No necesitaba su admiración, no necesitaba su validación. Pero fue satisfactorio. No voy a mentir. Ver que finalmente entendía. Hoy, 1 año después de todo lo que pasó, puedo decir con total honestidad que aquella traición fue el mejor regalo que me pudieron haber dado. Suena raro, lo sé, pero es la verdad. Si Rodrigo nunca me hubiera engañado, probablemente habría seguido en esa relación mediocre, conformándome con migajas de atención, creyendo que eso era amor. Aprendí que el amor verdadero no te hace dudar de ti misma, no te hace sentir que tienes que competir por atención. No te hace llorar a escondidas preguntándote qué hiciste mal. El amor verdadero es paz, es seguridad, es admiración mutua. Y eso es lo que encontré con Mateo, cuando finalmente dejé de buscar venganza y empecé a buscarme a mí misma. Mateo y yo llevamos 8 meses juntos oficialmente. Nos mudamos juntos hace 2 meses a un departamento en La Condesa, con ventanas enormes y una terraza donde desayunamos los domingos. Trabajamos en áreas diferentes, pero nos apoyamos en todo. Él celebra mis logros como si fueran suyos, y yo hago lo mismo con los de él. No hay competencia, no hay envidia, solo amor genuino. Mi carrera profesional está en su mejor momento. El proyecto que lidero ha sido tan exitoso que me han ofrecido dirigir toda el área creativa de la agencia. Tengo 29 años y estoy haciendo lo que amo, ganando bien, rodeada de gente que me respeta por mi trabajo y no por quién soy en una relación. Rodrigo sigue trabajando en mi equipo. Es buen profesional, cumple con su trabajo, y nuestra relación es cordial pero distante. Hace un par de meses me enteré por el chisme de oficina que está saliendo con alguien nuevo, y genuinamente espero que le vaya bien, que haya aprendido, que trate mejor a esa persona de lo que me trató a mí. Vanessa, según supe por Instagram, se mudó a Monterrey y está trabajando en otra agencia.
Cada tanto me aparece una de sus historias y la veo feliz, o al menos más en paz. También le deseo lo mejor. Guardar rencor es como tomar veneno esperando que la otra persona muera. Ya no tengo espacio en mi vida para ese tipo de toxicidad. Lo que más me enorgullece no es el karma que les cayó a ellos, sino la persona en la que me convertí yo. Aprendí a poner límites, a valorarme, a no aceptar menos de lo que merezco. Aprendí que estar sola es mejor que estar mal acompañada. Aprendí que la venganza más dulce no es hacer sufrir a quien te lastimó, sino ser tan feliz sin ellos que ni siquiera cruzan por tu mente. Mis amigas, Sofía y Daniela, que estuvieron conmigo en los peores momentos, ahora están conmigo en los mejores. Las tres tenemos una tradición de cenar juntas cada viernes, y en esas cenas hablamos de nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros logros. Ellas me recuerdan constantemente la mujer que era antes de Rodrigo, la mujer que fui durante la tormenta y la mujer que soy ahora. Y las tres versiones son importantes porque todas me trajeron hasta aquí. Mi familia está feliz por mí. Mi mamá adora a Mateo. Dice que se nota que me cuida de verdad. Mi papá, que siempre fue más reservado, me dijo hace poco que me ve brillar de una forma que nunca había visto, y que eso es lo único que le importa. Al final, entendí algo fundamental. Yo no gané por hacerle daño a Rodrigo. Gané porque aprendí a amarme a mí misma primero. Gané porque encontré mi valor, mi fuerza, mi voz. Gané porque elegí crecer en lugar de amargarme. Y sí, también gané porque encontré a alguien que me ama de verdad, pero incluso si Mateo no hubiera aparecido, yo habría ganado de todas formas, porque me recuperé a mí misma. Rodrigo pensó que sus mentiras y sus besos falsos le darían lo que quería. Pero al final, entre todos esos besos y mentiras, la que realmente ganó fui yo. No porque ahora sea su jefa, no porque esté con su mejor amigo, sino porque soy libre. Libre de sus manipulaciones, libre de amar sin miedo, libre de ser yo misma sin disculparme. Si tu ex te hizo algo similar, si te mintió, te engañó, te hizo sentir menos de lo que vales, quiero que sepas esto. La mejor venganza no es planear su destrucción. La mejor venganza es tu propia felicidad. Es vivir tan bien, tan plenamente, tan auténticamente, que cuando te vuelvas a encontrar con esa persona, ellos vean todo lo que perdieron y tú solo sientas gratitud por haberte liberado. Si te identificaste con esta historia, déjame un like y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez planeaste vengarte de tu ex? ¿Cómo terminó? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta. Y recuerda, entre sus besos falsos y tus verdades, siempre vas a ganar tú. Nos vemos en el próximo video.